Él hará lo que promete. Vamos a continuar el estudio del libro Segunda de Samuel de la Santa Biblia, Reina Valera 1960. David oye de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclá. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo diga. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron, y son muertos también Saúl, Jonatán y su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba la nueva: ¿cómo sabe que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba la nueva respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venía tras él carro y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de su vestido, lo rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído la nueva: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. David endecha a Saúl y a Jonatán. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer:
Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anuncié en Gad, ni deis la nueva en las plazas de Ascalón, para que no se alegren los hijos de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonathan no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonathan, amados y queridos, inesperable en su vida, tampoco en sus muertes fueron separados. Más ligero eran que las águilas, más fuerte que el león. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestra ropa con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonathan muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío Jonathan, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las almas de guerra. David es proclamado rey de Judá. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: ¿Subiré a algunas de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: A Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre casa de Judá, y dieron aviso a David, diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndole: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto no habéis hecho. Por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestra mano y sé valiente, pues muerto Saúl vuestro señor, lo de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Guerra entre David y la casa de Saúl. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isbosé, hijo de Saúl, y lo llevó a Hananaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jeorel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel.
De 40 años era Esbozé, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió a Mahanaim, a Gabaón, con los siervos de Isbosé, hijo de Saúl, y Joao, hijo de Sarvia, y los siervos de David, salieron y lo encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de vosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en números igual 12 de Benjamín por parte de Isbosé, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Hazurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pie como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de algunos de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el reglatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todo lo que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amma, que está delante de Giat, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: consumirá la espada perpetuamente. ¿No sabéis tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirá al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubiese hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más.
Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrol y llegó a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Isael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 370 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y le amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David le iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Hijos de David nacido en Hebrón. Y nacieron hijos de David en Hebrón. Su primogénito fue Amón de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Gilead de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maacá, hija de Taimai, rey de Jesús. El cuarto, Adonai, hijo de Hagí. El quinto, Cefatía, hijo de Abital. El sexto, Itream de Eglá, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Abner pacta con David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajad, y dijo Isbosé a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por la palabra de Isbosé, y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo de pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajero a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me venga a ver sin que primero traiga a Mical, la hija de Saúl, cuando venga a verme. Después de esto envió David mensajero a Isbosé, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prespucios de filisteo. Entonces Isbosé envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurín,
Y le dijo Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procuraba que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete, y Abner y los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey y todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reine como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Joab mata a Abner. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué, pues, le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tus entradas, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajero tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestro vestido y ceñíos de Sicilio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey mismo, Abner decía:
¿Había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustaré yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner ni a Ner. También dijo el rey a su siervo: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Salvia, son muy duros para mí. Jehová de él pago al que más hace, conforme a su maldad. Hermanos, ayer, hoy, siempre encontramos en la palabra de Dios una palabra para nosotros cuando la leemos, la escudriñamos, la abrimos al azar o ordenadamente estudiamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, aquí en el libro de Samuel, segunda de Samuel, hemos visto la historia cronológicamente desde el inicio del reinado de David y de la caída de Saúl. La desobediencia es una palabra que Dios ayer, hoy, siempre le habla al corazón. Y a través de la palabra, a través de signos, a través de hechos, a través de historia, Dios se vale de lo que Él decida valerse para dejarnos ver a nosotros o dejarnos entender o explicarnos o aclararnos o dirigirnos de una forma que nuestra conciencia, de acuerdo al nivel de superación y madurez que tenga, pueda entender. ¿Por qué habla la palabra de Dios al corazón? Porque Él ha dicho que en sus 10 mandamientos dice: no matará. Matar trae una consecuencia de dolor y pecado. La venganza, la ira, la injusticia y el tomar la violación de las reglas y las leyes de Dios en vano y violar los principios es un pecado. Es un pecado faltar a esto. Vemos cómo Joab, el general principal de David, elimina a Abner, que fue el general de Saúl. Cuando David entra al campamento, Abner era el jefe. David respeta a Abner, llora su muerte y le guarda su lugar, porque Abner ante él fue una persona elegida por Dios para ser el general de Saúl. Pero Joab, por venganza, mata a Abner porque mató a su hermano. Pero su hermano fue muerto por Abner por perseguir a Abner después de haber librado una batalla. Abner le da la libertad de que vete, elige uno de esos botines y vete, pero no me siga atrás porque esto va a doler. Aún así, él lo mata y Joab y su otro hermano lo persiguen para matarlo y él le dice: somos jefe de jefe. Joab es el jefe de general de los soldados de David y Abner el jefe general de Saúl y ahora de Bosé, su hijo de Saúl, que es el rey. Por ende, dos generales están enfrentados. Abner le recuerda: tú sabes lo que va a pasar si tú y yo nos enfrentamos. O sea, no se pueden enfrentar. Y
decide Joab tocar la trompeta para la guerra y irse. Aún así se queda con dolor en su corazón, con ira, con resentimiento. Sí, duele que maten a un hermano. ¿Qué hizo ese hermano para que lo mataran? Él persiguió. Si estamos peleando en la batalla y los otros huyen, las reglas y las leyes decían que usted ganó o usted perdió o estaban en empate o usted se va. Ellos huyeron. No le caiga atrás. Pero como había odio, resentimiento y maldad en los corazones de ellos, ya lo fueron a lo personal. Ya Dios no estaba ahí presente. David es un hombre que viene ungido de Dios, que viene librando batalla desde ganarle a Goliat, perseguido por Saúl, y viene tomando una madurez espiritual de saber que el derecho del ser humano le corresponde a Dios juzgarlo, y que si no violan las leyes políticas, pues él no es capaz de hacer justicia, sino que se la deja a Dios. Él sabe que Abner debe seguir con Evosé, el hijo de Saúl, y ser su general, porque era el general de Saúl. Y como Judá se dividió y Hebrón, que después fue Judá, era el que había aceptado a David, pero la gente de Saúl seguían a su hijo. Por ende, Abner debía ser respetado. No estaba en las manos de David tomar represalia ni matarlo, pero quien decide hacerlo es Joab. Por eso David emite desde su corazón, desde su conciencia, desde su madurez y de su conocimiento con Dios, emite que aquel que violó aquellas reglas, ese pagará la consecuencia. Y cada uno de nosotros debe pagar las consecuencias de nuestros errores. Por eso que día a día yo veo particularmente que debemos caminar de la mano de Dios, porque nosotros cuando actuamos por nuestra propia cuenta violamos las reglas y nos hundimos más. Por ende, la maldición recae sobre aquel que no escucha la voz del Señor. No es fácil continuar la voz del Señor, pero desde el capítulo 1 de la segunda libro de Samuel hasta el capítulo 3 hemos leído y hemos visto cómo David empieza un reinado justo y cómo David está organizando a sus hombres hacia una justicia justa, pide orientación de Dios, qué hago, qué voy a hacer, cómo lo hago, y lo consulta y no se va fuera de las reglas. Él pide que Mical, la hija de Saúl, regrese a él porque le había sido quitada por Saúl, pero él le pide permiso. Mas Abner está haciendo un esfuerzo por mantener ese reino y dejar que la herencia de Saúl perpetúe, pero el hijo de Saúl no sabe gobernar, no tiene experiencia, no es capaz de gobernar un pueblo, y Abner entiende que debe unirse a David, pero olvidó que había que cuidarse, y como hizo también lo malo, porque fue a espalda de Evosé a buscar a David para hacerle trampa, pues ahí está. Lo malo trae lo malo y nos atrapa en el camino. Que la voluntad del Padre en cada uno de nosotros se manifieste en cada momento, y que podamos serle fiel a ese Dios que internamente nos habla a través de su palabra.